Bienvenido al canal de Narraciones Budismo. Votos raíz para el Tantra de Kalachakra, por el Dr. Alexander Berzin, de la plataforma studybuddhism.com. En el Tantra de Kalachakra, la mayoría de los votos raíz son definidos de forma más específica que en los otros sistemas tántricos. Con el empoderamiento, Wang en tibetano, iniciación de Kalachakra, prometemos mantener tanto los votos comunes como los específicos. Este resulta un consejo relevante para los practicantes de cualquiera de los sistemas tántricos superiores. Como corroboración a esto, el maestro de la tradición Nyingma del siglo XVI, Ngari Panchen, en el texto Determinación de los 3 niveles de restricciones de los votos, que son ramas del sendero natural del Dzogchen, explica que los votos raíz que se toman en cualquier empoderamiento Dzogchen son una mezcla de las versiones de los votos comunes y de los de Kalachakra, delineados por separado en los otros 3 linajes tibetanos. Para poder diferenciar claramente los votos comunes de los votos raíz de Kalachakra, seguiremos la explicación dada en Una explicación de la disciplina ética del mantra secreto, un racimo de frutos de logros reales, del fundador de la escuela Gelug de principios del siglo XV, Tsongkhapa, y lo complementaremos con el texto Una lámpara para prácticas de vinculación cercanas, del maestro de la escuela Gelug de finales del siglo XV, Khetrul Norsang Gyatso. Las 14 rupturas de los votos tántricos raíz de Kalachakra. 1. Perturbar la mente de nuestro maestro Vajra. Más que desdeñar o ridiculizar a nuestros maestros tántricos, aquí la ruptura del voto se refiere a un insulto específico. Cuando a causa de una emoción o actitud perturbada y no por alguna razón altruista, actuamos o hablamos de manera negativa sin tan siquiera pensar en ningún momento en contenernos. La ruptura del voto raíz se completa cuando nuestro maestro se entera de nuestra conducta y muestra su desagrado con él. 2. Cuando transgredimos los mandatos de nuestro maestro. Esta se refiere a algo más específico que el trivializar o transgredir un voto que nos fue enseñado por un ser iluminado. Aquí la ruptura del voto se presenta cuando cometemos una de las 10 acciones negativas o transgredimos uno de nuestros votos y tratamos de ocultarlo después de que nuestro maestro Vajra específicamente nos ha mandado no hacer tal cosa. La motivación necesita ser una emoción o actitud perturbada y no un propósito altruista. Así como con la ruptura del voto anterior, es necesario reconocer a nuestro maestro tántrico como un ser sabio y saber perfectamente que tal comportamiento le causará disgusto y aún así hacerlo. En este caso no es necesario que nuestro maestro tenga conocimiento de nuestra conducta y muestre su desagrado. 3. Agraviar a nuestros hermanos o hermanas Vajra a causa del enojo. Este es igual que en la lista de las rupturas de votos comunes del Tantra. 4. Abandonar el amor por los seres sintientes. También corresponde a la explicación del pérdida del voto común. En el comentario se estipula que esta ruptura acontece cuando el amor por un ser específico se pierde y no se recupera después de un día y una noche. Exasperarse y perder el amor hacia alguien por un periodo más corto no constituye la pérdida del voto raíz. 5. Abandonar la bodhicitta. Corresponde a la ruptura del voto tántrico común de abandonar el deseo de lograr la iluminación por el beneficio de todos. Pero aquí lo que abandonamos son las gotas creativas sutiles, tigle, que nos permiten a través de la práctica del estado completo, Dzogchen, de Kalachakra, alcanzar esa iluminación a través de una conciencia gozosa e inalterada. Tal conciencia se alcanza solamente después de manifestar actividad mental de luz clara generada como una conciencia gozosa del vacío. Una vez obtenida tal herramienta, se construye para ello una base mucho más estable dentro del canal energético central, al apilar con métodos de yoga 21.600 gotas sutiles, correspondientes al número de horas de un año de Kalachakra y de respiraciones en un día. Una vez que estas gotas invisibles han sido apiladas, permanecen ahí fijas hasta que se logra la iluminación. Es por esto que la suprema conciencia gozosa basada en ellas se llama inalterada. Dicha conciencia
empodera el entendimiento del vacío con la actividad mental de luz clara para disipar gradualmente todos los instintos de confusión y los vientos del karma de la manera más eficiente posible. Estas gotas solo desaparecerán después de la transformación en un Buda, puesto que en tal estado ya no se cuenta con el mismo tipo de cuerpo físico que poseen gotas sutiles o un canal central. Ya seamos hombres o mujeres, cuando experimentamos la liberación de energía que acompaña el orgasmo sexual, independientemente de la emisión de fluidos, perdemos las gotas de creatividad sutiles llamadas bodhicitta o gotas de flor de jazmín. Estas gotas forman la base para lograr la conciencia gozosa e inalterada, y ya que tal liberación desecha los medios más eficientes para lograr la iluminación, se le llama abandonar la bodhicitta. Sin embargo, para completar la ruptura de este voto raíz, necesitamos entender la naturaleza de la conciencia gozosa e inalterada y aún así liberar estas gotas por cualquier medio cuando no hay una necesidad especial para hacerlo, con el deseo de lograr la iluminación a través del gozo de una emisión orgásmica ordinaria. No es necesario que los 4 factores vinculantes acompañen a esta acción. Liberar energía o fluidos orgásmicos en un acto sexual ordinario no constituye la ruptura de este voto tántrico raíz, siempre y cuando no se le considere como algo espiritual y específicamente como un medio para lograr la liberación o la iluminación. Sin embargo, cualquier experiencia de liberación orgásmica, sin importar cómo la consideremos, debilita la forma que estamos tratando de darle a nuestra vida con los votos tántricos raíz de Kalachakra. Va en contra del propósito de intentar lograr la iluminación tan rápido como sea posible a través del método de Kalachakra de la conciencia gozosa inalterada. Es importante que seamos realistas y no melodramáticos sobre este asunto. El tomar este voto no significa que no podamos tener hijos y tampoco que estemos condenados a dejar de disfrutar del sexo ordinario o de sentirnos culpables si lo hacemos. Lo que significa es que al percatarnos del gozo de las emisiones orgásmicas en la perspectiva de una conciencia gozosa e inalterada, nos comprometemos a revisar nuestros valores. En resumen, cuando no tenemos control sobre nuestras energías orgásmicas, enfatizamos con este voto, nunca considerar el gozo de una liberación orgásmica ordinaria como una forma de experiencia espiritual, ni como una forma para resolver nuestros problemas o como el camino a la iluminación. 6. Sostener que la visión de la realidad de los sutras es inferior a la del Tantra. Esto es más específico que burlarse de nuestros principios o de los principios de otros, al proclamar que cualquier enseñanza de los vehículos del Sutra o del Tantra no derivan de las palabras del Buda. El rompimiento aquí consiste en menospreciar específicamente las explicaciones del vacío que se encuentran en los sutras sobre la sabiduría discriminativa de largo alcance, Prajnaparamita Sutras, y considerarlas inferiores a aquellas que se encuentran en los tantras, aun aceptando que ambas proceden de enseñanzas auténticas del Buda. La motivación para ello debe ser el enojo proveniente de visiones sectarias y no simplemente por ignorancia. 7. Revelar enseñanzas confidenciales a aquellos que son inmaduros. Esto es similar al rompimiento de los votos comunes, excepto que se refiere específicamente a las enseñanzas de la gran conciencia gozosa, la más intensa de las 4 graduaciones de gozo experimentadas dentro del canal central. 8. Abusar de nuestros agregados. Mientras que el rompimiento del voto raíz común se refiere tanto a simplemente injuriar como a abusar de nuestros agregados, este se refiere específicamente al último. Reconocemos a nuestros agregados como de la naturaleza de figuras púdicas y percepción profunda, de tal forma que caemos en cuenta de que si las dañamos, estamos destruyendo nuestra conciencia gozosa y dañando nuestra capacidad de generar más, y aún así deseamos dañarlos o infligirles dolor, y no con el propósito de beneficiar a alguien más. Cuando más es sinónimo de pero, no se acentúa, pero en los otros casos indica cantidad y sí se acentúa. Este rompimiento se completa cuando de hecho realizamos una acción punitiva y como resultado de esta experimentamos una disminución a cualquier nivel de la conciencia gozosa física o mental que hayamos logrado. 9. No tener fe en la pureza de los fenómenos. El rompimiento del voto común del Tantra
consiste en rechazar la enseñanza sobre la vacuidad tal como se presenta en los principios de la escuela Chittamatra o de cualquiera de las escuelas Madhyamaka. El rompimiento del voto en este caso no solo es rechazar la vacuidad, sino además adoptar en su lugar una fabricación propia o de alguien más. Esto no incluye hacer esto con la intención de beneficiar a otros, como se hace al simplificar las enseñanzas de la vacuidad para dar a los principiantes una noción con la que puedan empezar a entenderla. 10. Tener un amor falso. Mientras que para los votos comunes del Tantra este rompimiento se refiere a sentir amor hacia personas malévolas, el rompimiento de los votos de Kalachakra se refiere a hablar a otros con palabras amorosas mientras albergamos pensamientos maliciosos hacia ellos en nuestro corazón. Por extensión a esto, también cometemos rompimiento si mantenemos una actitud hipócrita al mantener lazos cercanos con algunas prácticas tántricas, como por ejemplo recitar una sadhana diaria o asistir a una puja sin ninguna fe, pretendiendo ser devoto, mientras ocultamos un comportamiento destructivo y contrario a nuestros compromisos. 11. Conceptualizar sobre la conciencia gozosa que está más allá de las palabras. Contrario al voto común del Tantra, este rompimiento no se refiere a dejar de meditar continuamente en la vacuidad, sino más específicamente a no aceptar la conciencia gozosa e inalterada cuando ésta se experimenta durante la práctica del estado completo. Cuando esta conciencia surge, se considera una ruptura si se duda en lugar de dirigirla directamente a la continuación de la meditación en el vacío. 12. Faltarle al respeto a un ser puro. El rompimiento de este voto común del Tantra corresponde a destruir la fe de las personas hacia alguna práctica tántrica en particular, de tal forma que quieran dejar de practicarla. Aquí el rompimiento del voto se refiere a dirigir palabras de desaliento específicamente a meditadores avanzados en alguna práctica tántrica, haciéndolos errar o ridiculizándolos en su cara, motivados por los celos. Este rompimiento se completa cuando los ofendidos entienden la falta de respeto y se sienten deprimidos. 13. Rechazar sustancias que nos unen de forma más cercana a la práctica tántrica. 14. Ridiculizar a las mujeres. Estos dos últimos son los mismos de los listados en los votos comunes del Tantra. Sin embargo, el énfasis en el último está puesto en menospreciar a las mujeres en general. Traducido por Nayeli Meile Ferrovira. Narrado por Cristina Ingrid P. Gracias por escuchar.